Yo con este cóctel comienzo cualquier mañana. El Breakfast Martini o Martini de desayuno tiene un balance perfecto con un ingrediente muy especial. Para este grandioso cóctel vamos a necesitar estos 4 ingredientes. La gin de tu preferencia, en este caso vamos a usar el Bombay Sapphire London Dry. Un licor de naranja, en este caso estoy usando Triple Sec. Si tienes Cointreau o Grand Marnier, tu cóctel va a quedar en otro nivel. Zumo de limón amarillo fresco y por último una mermelada de naranja, pero esta es muy especial ya que está mezclada con champaña. Este cóctel va a ser de método agitado, por ende vamos a necesitar un vaso mezclador. En este caso estoy seleccionando uno transparente ya que quiero ver cómo la mermelada empieza a cambiar esa densidad a líquido. Empezamos con gin, 1,5 onzas. Licor de naranja, 3/4 onza. Y zumo de limón vamos a exprimir la misma cantidad que el licor de naranja, 3/4 onza. Un poco más y al vaso. ¡Ay, Dios, qué sabroso huele! ¿Cuánto vamos a servir de mermelada? Una cucharilla grande, bien cargada. Y la razón principal por la cual seleccioné esta mermelada es porque contiene piel de naranja dentro. Esto le va a aportar un sabor amargo especial al cóctel. Agregamos hielo, par de rocas bien grandes y procedemos a agitar. ¡Vamos! Hay que agitar más tiempo para que la densidad de la mermelada pase a líquido. Ahora doble colamos hacia una copa cóctel que esté previamente fría. Damos unos cuantos golpes para que este líquido baje. Y qué belleza. Para la decoración, una piel de naranja. Cortamos aquí de arriba hacia abajo para hacer una tira larga y ancha. Exprimimos delicadamente para que los aceites caigan dentro del cóctel. Y háganlo con cuidado para que la piel no se rompa por la mitad. Tocamos un poco el tallo y la copa. Y ahora con estos cortes la podremos colocar en el borde de la copa. Miren qué belleza. Like para más cócteles, suscríbanse y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao!